La Edad Oscura de Grecia es el nombre que se le da al periodo que va desde el colapso de la civilización micénica, alrededor del año 1200 a.C., hasta el surgimiento de las primeras ciudades Estado griegas, en el siglo VIII a.C. Se llama así porque hay muy poca información escrita sobre lo que ocurrió en esos siglos, y porque se considera que hubo una decadencia cultural y económica respecto a la época anterior. Las causas del fin de la civilización micénica no están claras, pero se cree que influyeron varios factores, como las invasiones de los pueblos del mar, los movimientos migratorios de los dorios y otros grupos griegos, las guerras internas, las crisis agrícolas y el fin del comercio internacional. La Edad Oscura se puede dividir en dos fases. La primera, desde el 1200 al 900 a.C., se caracteriza por el abandono de los palacios y las ciudades micénicas, la disminución de la población, la desaparición de la escritura lineal el uso del bronce y la cerámica como principales materiales y la simplificación del arte y la arquitectura. La segunda fase, desde el 900 al 800 a.C., se caracteriza por el aumento de la población, la fundación de nuevos asentamientos, el desarrollo de la metalurgia del hierro, la introducción del alfabeto griego, basado en el fenicio, y el florecimiento de la literatura épica, representada por los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. La Edad Oscura fue también un periodo de cambios sociales y políticos. Se pasó de una organización basada en los reyes micénicos a una basada en las aristocracias locales. Estas aristocracias controlaban las tierras y los recursos y se agrupaban en clanes o tribus. Cada clan o tribu tenía su propio jefe o basileus, que ejercía funciones militares, religiosas y judiciales. Los basileus se reunían en asambleas o consejos para tomar decisiones colectivas. La sociedad se dividía en tres clases: los nobles o eupátridas, los campesinos o geomoros y los artesanos o demiurgos. Los esclavos eran escasos y procedían principalmente de las guerras. La religión de la Edad Oscura era politeísta y antropomórfica, es decir, creían en muchos dioses con forma humana. Los dioses más importantes eran los olímpicos, encabezados por Zeus. Cada dios tenía su propia personalidad, atributos y funciones. Los griegos les rendían culto en santuarios naturales o templos construidos por ellos. También practicaban rituales como sacrificios, oráculos y fiestas. Los griegos creían que los dioses intervenían en los asuntos humanos y que había que respetar su voluntad para evitar su ira. La cultura de la Edad Oscura se basaba principalmente en la tradición oral. Los poetas o adous recitaban versos acompañados de una lira o una flauta. Los temas más frecuentes eran los mitos, las leyendas y las hazañas de los héroes. Los poemas homéricos son el mejor ejemplo de esta literatura oral. La Ilíada narra la guerra de Troya entre griegos y troyanos, y la Odisea narra el viaje de regreso a casa del héroe Odiseo después de la guerra. Estos poemas reflejan los valores y las creencias de los griegos de la Edad Oscura, como el honor, el valor, la hospitalidad, la justicia y el destino. La Edad Oscura terminó con el inicio de la época arcaica griega, en el siglo VIII a.C. Esta época se caracterizó por el desarrollo de las ciudades-estado o polis, que eran comunidades políticas independientes formadas por una ciudad y su territorio circundante. Las polis fueron el escenario de importantes transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas que marcaron el inicio de la historia clásica de Grecia.